Bien, jóvenes, bienvenidos al curso de desarrollo personal del primero de secundaria del Colegio San José. Vamos hoy día a desarrollar nuestra clase de hoy y cuyo tema pues va a ser en esta ocasión lo que es la identidad vocacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profesor, la identidad vocacional tiene que ver con la elección de una actividad laboral, de nuestra carrera profesional, correcto, ¿no? Para ello hay que tomar en cuenta cuatro elementos. La primera es la llamada aptitudes. Profesor, ¿y qué son las aptitudes? Bueno, son las condiciones, destrezas o habilidades que tienes para una determinada actividad que vas a realizar. Y esto es sí muy importante porque, a ver, yo puedo decir, pues me encanta la medicina, me encanta ser un profesional de la salud, pero si no tengo las condiciones necesarias, mínimas, por ejemplo, eh, no sería dable pues que yo si estudio enfermería no pueda de repente soportar ver sangre, eso es imposible, ¿sí o no? O que yo de repente tenga miedo o pánico para hablar en público, ¿no? Podría pues ser un orador o realizar una actividad, ¿no? Que exclusivamente sea necesario conversar con las personas. Claro. Entonces, obviamente, la aptitud es tal vez un elemento fundamental para la elección de una carrera profesional. Primero, tienes que saber cuáles son tus condiciones, tus habilidades, tus destrezas. Pero también, y eso hay que ser enfáticos, chicos, hay que tomar en cuenta los intereses. Profesor, cuando usted habla de intereses, ¿a qué básicamente se está refiriendo? Muy bien. Cuando hablo de intereses, básicamente me estoy refiriendo o nos estamos refiriendo en este caso a esa preferencia, ese gusto hacia una determinada actividad. Esto es fundamental. No siempre el hecho que tú tengas el talento para algo, posiblemente pues no sea de tu propio interés, ¿correcto? Eso es fundamental. Por ejemplo, yo puedo tener una habilidad, una destreza para dibujar, para pintar, pero simplemente no me interesa ser un artista. Quiero ser otra persona, quiero ser, perdón, tener otra profesión. Claro. Ahí, tanto la aptitud como los intereses o la preferencia que tú tienes a una determinada actividad tiene que ir de la mano, ¿de acuerdo? Y a veces, pues, eso también evita, pues, que muchas personas logren concretar sus anhelos, porque no hay ese interés, no hay esa motivación, no hay ese gusto, preferencia, a pesar de repente que puedas tener todo el talento o la habilidad necesaria, pero si no hay un interés de por medio, simplemente pues no es viable, ¿correcto? Muy bien. Profesor, y cuando usted dice valores, ¿a qué se está refiriendo exclusivamente? Bueno, cuando hablamos de valores, son todas aquellas cosas que consideramos pues muy importantes en nuestras vidas, a la cual pues consideramos que son prioridades. Claro. Entonces, esto es también fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo diría pues, ¿no? Oye, si yo le quiero dedicar a esto porque me interesa y tengo la habilidad, pues debo yo ser muy disciplinado si es que quiero tomar en serio esta carrera. Tengo que ser muy ordenado, tener obviamente un proyecto, ¿no? En la cual yo pueda realizar y controlar y de esa manera pues alcanzar mis metas y objetivos, por ejemplo. Está también mucho el tema que al elegir esa carrera o esa profesión, ¿qué busco yo en realidad? Puede ser claramente una motivación personal, pero también puede ser o algo que te permita realizar tus actividades porque de repente quieres contribuir con la sociedad, con tu familia, en fin. Cada uno va a tener, de hecho, una prioridad y en base a ello poner los lineamientos claros y precisos para poder alcanzar
tus objetivos, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Si tu carrera, por ejemplo, requiere obviamente de ser ordenado, disciplinado, entonces esa motivación, ese interés que tú tienes forman parte de ello, ¿no? A eso pues se le conoce como esos valores, pero a la vez también va a depender pues por qué obviamente eliges esa carrera, ¿no? Es con un propósito personal, por alguien, por la comunidad o por ambos también, ¿no? Por la comunidad de uno mismo, etcétera. Ahora bien, un dato muy importante, chicos. Si bien es cierto, tú puedes tener las habilidades, destrezas, la motivación, que tengas las cosas claras, qué cosas son prioritarios en tu vida, es también importante tener la información de un profesional que nos va a guiar, nos va a ayudar a poder conocer todas las carreras que existen, ¿no? En un determinado contexto. Por ejemplo, ya que estamos en la cuarta revolución industrial, hoy en día hay una gran oferta laboral que muchas de las personas pues desconocen, ¿no? Por ejemplo, diríamos, hace poco, antes, bueno, hace unos años atrás no existía pues lo que es la ingeniería de software. No existía el famoso community manager, que es el que controla, que administra las redes. No existía, por ejemplo, aquellos que se dedican a administrar todo lo que es la nube, la Internet de las cosas. Hay hay un mercado que se va a abrir para aquellos profesionales que tengan estudios con respecto a lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, en fin. Entonces, es muy importante conocer o que, que tengamos una información, ¿no? Sobre esas carreras que hay tanto en el Perú como en otras partes del mundo para poder tomar una decisión más acertada. Porque hay mucha gente que todavía pues, no conoce que existen otras carreras que posiblemente sean, en este caso, lo que necesites, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que te pueda permitir tener, en este caso, un, un mayor panorama, un amplio panorama, y así poder tomar la mejor decisión. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, profesor, entonces, por ahora no estoy tampoco, no hay una presión para poder decidir, en este caso, una elección de la profesión que yo quiero elegir. Obviamente que no, porque todavía estás en primera y secundaria, ningún problema. Pero lo ideal que ya es lo ideal es que a partir de ese grado de secundaria, los profesionales que te ayuden o te guíen en la elección de esa carrera empiecen, ¿no? Desde el colegio, ¿no? Desde la etapa escolar, para que cuando ya termines, llegues a quinto de secundaria, puedas ya tener las cosas mucho más claras. Hay jóvenes que recién se dan cuenta cuando ya están en la universidad, ya han pasado varios ciclos académicos y dicen, bueno, esto no es lo mío. Entonces, no solamente ha perdido el dinero, sino que ha perdido algo mucho más valioso todavía, que es en este caso la, el tiempo, ¿no? Que eso sí es imposible que se pueda recuperar, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, si bien es cierto, repito, hoy no es una obligación, ¿no? Que todavía pues tengan que elegir ya una carrera porque todavía están en ese proceso de aprendizaje, sí me gustaría que me compartan por ahí de repente si ya hay alguna profesión, alguna carrera que les guste, ¿no? A mí me gustaría que en ese caso lo comenten y que los plasmen en su cuaderno y que en la próxima clase lo podamos compartir, ¿no? Claro, si es posible. Por ejemplo, a mí me gustaría que, como una actividad, que en tu cuaderno elijas, ahí me sustentes, de repente,
la carrera que piensas elegir, basándote en estos elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, Cristian, de repente hay una pregunta. Sí, Profesor, ¿es Cristian. necesario escribirlo ahí en el cuaderno o le podemos decir oralmente? Ah, no, puedes decirlo oralmente, no hay problema, ¿no? En la Cuando vayamos actividad, al colegio. claro, en la actividad, sí. Ahí voy No a que... pedir a algunos voluntarios y si puedes también podría compartir tus experiencias. Sí, por ejemplo, pero esa actividad tiene que hacerla en base a estos elementos que estamos mencionando, ¿no? Habilidades, intereses, valores, información. Por ejemplo, a ver, yo digo ya, y quiero ser abogado, profesor. Ya, muy bien. Entonces, si dices, ¿no? Abogado, entonces, primero la aptitud, ¿no? ¿Qué, en este caso, cuál es si tú dices, voy a ser abogado, quiero que me digas en qué te basas para ser abogado, o sea, cuál es tu aptitud, cuál es tu habilidad. Por ejemplo, bueno, un abogado, por ejemplo, para empezar tiene que leer, o sea, tiene que gustarle leer, ¿no? Para empezar, o sea, esa es una habilidad, ¿no? Que pueda tener facilidad de memoria, leyes, en fin, que le encante dialogar, que esté ahí siempre investigando. Esas son características de un abogado. Ahí está. Entonces, ahí, si dices, quiero ser abogado, profesor, entonces descríbeme cuáles son tus aptitudes para que obviamente tú seas abogado. Y luego quiero que también ahí también fundamentes cuál es ese interés, ¿no? O sea, ya, te gusta ser abogado. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Porque el abogado defiende al desposeído, le encanta hacer justicia, en fin, etcétera, ¿no? Entonces ahí quiero también me fundamentes, ¿no? El por qué quieres ser abogado. No solamente acá, ya no solamente me describes tus habilidades para haber elegido esa carrera, sino cuál es el interés que tú tienes para elegir esa carrera o al elegir esa carrera de ser abogado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esas dos nada más para mí es suficiente, ¿correcto? Entonces, cuando la próxima vez nos veamos, chicos, en el aula, y vamos a hacer un pequeño debate donde tú me dices, no, profesor, yo quiero ser abogado por esto, porque tengo las condiciones y porque tengo esta motivación o este interés. Yo quiero ser doctor porque tengo esta habilidad y porque obviamente considero que estos son los intereses que tengo para poder ser doctor, en fin, ¿de acuerdo? Ojo, también puede ser no solamente una profesión, puede ser un oficio también, ¿no? Porque quiero ser este músico, quiero ser deportista, porque es una profesión, ¿no? El deporte también hoy en día es una profesión. Si bien esto pues en el mercado peruano, digamos, no es muy revalorado, pero si tú eres bueno, tienes pues la oportunidad pues de viajar a otros países y puedan valorar pues tu, tu carrera, ¿no? Claro, hay muchas personas pues que han ido a otros países para ser exitosos como actores, actrices, músicos, deportistas. Por ejemplo, yo sé que mucho de repente a algunos de ustedes les gusta la paleontología, ¿no? Y me encanta pues investigar para conocer los fósiles, los dinosaurios, pero sabemos que nuestro medio todavía pues en este caso no está muy desarrollado, por lo tanto la paleontología aquí en el Perú todavía no es muy recompensada, pero tenemos un país como la Argentina donde ya hay décadas de estudios en base a esta ciencia social, que es la paleontología, o Estados Unidos, donde claramente tiene pues una larga historia, ¿no? De buenos paleontólogos, en fin, claro. Entonces, lo importante es que sientas mucha pasión por esa carrera que has elegido. Y tú lo vas a sentir cuando te sientas convencido de ello. Por eso que no basta solamente la habilidad, sino ese interés, esa preferencia que tú tienes a esa carrera. Eso es fundamental. No te voy a olvidar nunca de eso. ¿De acuerdo? Entonces, y eso, y bueno, pues si por ahí todavía tienes duda porque ves que todas las carreras que has visto no es suficiente, pues infórmate más, busca expertos profesionales que te ayuden pues a tener una visión mucho más amplia de las diversas carreras que hay. Y una de esas de repente es la que vas a tomar ese interés. Y si tienes la habilidad para hacerlo, bienvenido. Has logrado tener lo que se conoce como la elección de tu vocación. Que no es fácil, ¿no? Pero tampoco es imposible. Y lo pueden ustedes lograr, sin ninguna duda. ¿De acuerdo?
Entonces, eso de básicamente nuestra actividad que vamos a hacer la próxima vez que nos veamos, ¿ya? En tu cuadernito pones ahí la profesión o actividad laboral que te encantaría hacer a futuro, pero argumentándome cuáles son esas habilidades que tienes por haber elegido esa profesión o actividad laboral y cuál es ese interés o preferencia, ¿no? De por qué te agrada esa carrera o esa profesión o esa actividad laboral, ¿de acuerdo? Entonces ahí vas a poner tus habilidades, aptitudes e intereses. Y ahí me vas a sustentar por qué has elegido esa carrera o esa actividad laboral. ¿Sí? ¿Alguna duda de repente, chicos, hasta aquí sobre la clase de hoy? Profesor, ¿Todo claro? Sí, Cristian, dime. ¿eso lo vamos a hacer ahorita o No, lo no. vamos a hacer La en van la a próxima presentar clase? en la próxima clase, lo vamos a debatir en O pantalla sea, lo vamos a presencial. empezar a hacer en la próxima clase. Ya en la próxima clase ya lo tienen que estar, ya tiene que estar listo. Ah, entonces escribimos Claro. ¿En por qué qué gusta queremos esta esta carrera? carrera, nuestras Claro. condiciones. Entonces ahí puesdes tus habilidades, intereses. Ahora, si por ahí de repente tienes ciertas dudas de las carreras, investiga un poco más y ahí pues puedes ver que esto de repente es la que te gusta y puedes plasmarlo, ¿no? No hay ningún problema. Sí, Ariana, dime. Profesor, ¿tiene que ser algo muy largo o solo tenemos que poner las habilidades que creemos que tenemos y seríamos buenos en esa carrera y por qué nos gustan? Claro, nada más, así es, con tus propias palabras, así es. ¿Lo podemos hacer en Word y lo podemos imprimir o es necesario hacerlo a mano? Puedes hacerlo manualmente, imprimirlo, pero en tu cuaderno, porque eso lo vamos a debatir Ok, en profesor. vivo, en este caso en la clase presencial. ¿Sí? ¿Sí? A ver, dime Matías, te escucho. Profesor, ¿puede decir otra vez lo que tenemos que hacer? Porque se me Ya, va el internet. no te Y preocupes, escucho bien. así algo rápido nada más. En tu cuaderno vas a ahí colocar la carrera o actividad laboral que te gustaría hacer cuando termines el colegio, pero tienes que sustentarme por qué. Ahí quiero que coloques si tú tienes esas aptitudes para esa carrera que tú has elegido, cuáles son esas aptitudes que tú consideras que tienes y cuál es tu preferencia, ¿no? Es por qué has elegido esa carrera, por qué te gusta, básicamente. Entonces, basado obviamente en tus aptitudes e intereses, me gustaría que tú plasmes y nos comentes cuál es esa carrera que tú has elegido. Eso lo va a hacer ya, eso ya tiene que estar hecho para ser presentado en la próxima semana que estamos en clases y hacer el debate correspondiente. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Ok, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, cuídense, tengan un lindo fin de semana. Nos estamos viendo entonces la próxima semana en clases. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chau, chau. Igualmente, cuídense. Un fuerte abrazo.